Una madre de gran corazón, cansada, con las manos marcadas por el tiempo y el alma por la ingratitud, se preparaba para el descanso nocturno cuando escuchó un llanto. No era el maullido de un gato, sino un lamento débil que provenía de donde yacía la frialdad del poder, la inocencia abandonada, fría y enferma, tirada como basura a la puerta de la opulenta casona. Un empresario sin alma, a quien ella había criado como a un hijo, cometió el peor de los pecados: abandonar su propia sangre. Él deseaba que el bebé muriera, que la enfermedad y la vergüenza fueran silenciadas por el tiempo, pero doña Elena no lo permitiría. La exnana, pobre y anciana, recogió a la criatura. En sus brazos cargaba no solo una vida inocente, sino la prueba de la traición. Y cuando el dolor del niño la obligó a buscar ayuda, un análisis de sangre reveló la verdad más sucia. El bebé no era hijo de quien lo abandonó. La justicia divina estaba a punto de pasar la factura en forma del más terrible de los secretos. ¿Qué puede hacer una viejecita contra la codicia? La respuesta es más aterradora de lo que jamás imaginaron. La luz del atardecer moría sobre Coyoacán, en la Ciudad de México, mientras una lluvia fina, el famoso chipi-chipi, llovizna, caía con una persistencia melancólica. No era el diluvio de un aguacero, sino un llanto leve, constante, que parecía lavar la opulencia de las casonas antiguas y resaltar la frialdad de los muros de piedra. Eran casi las 7 de la noche cuando el portón de hierro forjado de la mansión Montero, en la avenida Francisco Sosa, se abrió lo suficiente para dejar pasar una silueta alta y apresurada. Parecía más una sombra fugitiva que un hombre de negocios, el licenciado Ricardo Montero, siempre tan preocupado por las apariencias, depositando el peso de su culpa. El hombre, vestido con un traje de seda oscura, dejó una cesta de mimbre barata en el suelo de adoquines, justo al lado del portón. El gesto fue rápido, casi violento, como si se estuviera deshaciendo de un desperdicio fétido y no de un ser humano. En la cesta, bajo una manta vieja y sucia que parecía haber sido arrojada allí sin cuidado, yacía un recién nacido. El llanto, débil y casi inaudible bajo la fina lluvia, era el sonido de la más absoluta desgracia, un lamento que ni la ostentación del barrio era capaz de acallar. Doña Elena, regresando de la misa vespertina en la parroquia de San Juan Bautista, venía con su rebozo, mantón tradicional, apretado al cuerpo y un rosario de cuentas oscuras en las manos. Su vista ya no era la misma, pero su corazón, ¡ay!, ese siempre veía el dolor a kilómetros. Reconoció de inmediato la silueta de Ricardo, aunque no podía creer lo que sus ojos cansados le mostraban. Aquel era el niño que ella había arrullado por años, a quien enseñó a decir mamá y papá, el chico que ella amó como un hijo, ahora cometiendo un pecado capital en la puerta de su propia riqueza. Con su andar lento y dolorido, la madrecita se acercó, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la humedad de la noche. La visión de la cesta al lado de un bote de basura de metal pulido le dio un cachetazo de realidad. Al abrir la manta, la verdad cruda y pálida la golpeó. Un bebé, lívido, con los labios morados y una respiración irregular. Era Emilio, el hijo que Ricardo y la señora Isabel apenas habían mostrado al mundo, y estaba visiblemente enfermo, abandonado allí para morir. «¡Ay, Dios mío!», susurró, la voz quebrándose en una mezcla de horror y desesperación. El rosario se deslizó de sus dedos temblorosos y cayó al suelo mojado, simbolizando la caída moral de aquella familia. Doña Elena no necesitó más para entender la dimensión de la crueldad. El empresario, el hombre rico y exitoso, se había deshecho de su propia sangre por una enfermedad, por miedo a que su imagen social fuera manchada por la imperfección y el esfuerzo. La ingratitud del pupilo era un golpe más doloroso que cualquier dolor físico que ella hubiera sentido en la vida. En ese momento, mientras la lluvia la empapaba,
una fuerza antigua y maternal, la misma que la hizo sacrificar su juventud por hijos ajenos, se encendió en su pecho. A los 75 años, con el cuerpo cansado y los recursos casi nulos, sabía lo que tenía que hacer. No había tiempo para rabia o lamentos, solo para la acción. El bebé necesitaba calor, cariño y, sobre todo, sobrevivir a esa noche de ingratitud. Le prometió a la Virgen de Guadalupe que no dejaría que el inocente pereciera en la frialdad. Con cuidado y una ternura que contrastaba con la escena brutal del abandono, doña Elena tomó la cesta y acunó el pequeño cuerpo frío contra su pecho. Podía sentir la fragilidad de la vida de Emilio, pero también su propia misión recién descubierta. La luz tenue de la calle se reflejaba en sus ojos, ahora llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una determinación forzada y silenciosa. Ella sabía que, al llevarse a ese niño, estaba entrando en guerra contra el poder, pero estaba del lado de la verdad. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país, ciudad o pueblo pequeño, nos acompañas. La mansión de Ricardo Montero, con sus ventanas oscuras y silenciosas, parecía burlarse de la bondad de Elena. La riqueza del patrón contrastaba dolorosamente con la vida humilde de la niñera que él echó de su memoria, así como ahora echaba a su propio hijo. Pero lo que ellos no sabían era que el pequeño Emilio llevaba consigo no solo la enfermedad, sino también la llave que revelaría la podredumbre moral que las paredes de aquella casa intentaban esconder. Doña Elena llegó a su casita, casa pequeña, en la colonia del Carmen, a pocas cuadras, manzanas, de la cínica opulencia de los Montero, con el corazón acelerado y el pequeño Emilio todavía temblando de frío. La casa era humilde, de paredes encaladas y techo de tejas de barro, pero llena de vida, con macetas de geranios y bugambilias en el patio y un suave olor a café de olla, café con piloncillo y canela, y tierra mojada que parecía abrazar a quien entraba. En la sala, sobre una cómoda antigua de madera, un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo, el patrón de las causas imposibles, relucía bajo la luz tenue. Fue allí, bajo la mirada de la madrecita, que depositó al bebé en medio de su propia cama, envuelto en su mejor rebozo de lana. La vida de doña Elena, la ex-nana, fue una oda al sacrificio y a la lealtad, valores sagrados que ella siempre apreció. A los 15 años, dejó su pueblito en Oaxaca para buscar trabajo en la capital, y pronto se convirtió en niñera en casa de familias ricas. Aprendió a amar a los niños que cuidaba más que a sí misma, dándoles el afecto, la comida casera y la educación que el dinero de los padres no podía comprar. Ricardo Montero había sido su último pupilo, el chico de quien cuidó por más de 10 años, enseñándole a tener respeto, a compartir el pan dulce y a rezar antes de dormir. Recordaba las largas tardes en que Ricardo, aún chamaco, niño, se acurrucaba en ella contándole sus miedos. Elena le preparaba tamales de dulce y chocolate caliente usando el metate, piedra de moler, para moler los granos, y le cantaba canciones de cuna del sur que hablaban de fe y trabajo duro. Cuando Ricardo se casó con la bella y distante Isabel, y luego heredó el imperio inmobiliario de la familia, él la despidió con un cheque gordo y una promesa vacía de que ella siempre formaría parte de la familia. La promesa, como la mayoría de las palabras de los ricos, se deshizo en el aire como humo, y desde entonces ella vivía de hacer dulces para vender en el tianguis, mercado ambulante, de domingo y de la pensión magra que recibía del gobierno. La injusticia de la situación la quemaba por dentro, pero se controló. El bebé necesitaba ayuda médica y la necesitaba ahora. Estaba pálido y gemía en un tono tan fino que partía el corazón de cualquiera. Al quitar la manta, doña Elena encontró el objeto que lo cambiaría todo,
un talón de pedidos de exámenes, escrito en español, caído entre los pliegues. El documento, firmado por un pediatra de lujo de CDMX, Ciudad de México, listaba una serie de análisis complejos y urgentes, confirmando la gravedad de la condición de Emilio, una enfermedad rara que atacaba la sangre, y mencionando la necesidad de una prueba de compatibilidad sanguínea urgente de los padres biológicos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atrocidad!, pensó, sintiendo que la sangre se le helaba. Ellos sabían de la enfermedad, prepararon los exámenes, pero en lugar de luchar por la vida de su hijo, optaron por la cobardía, temiendo el estigma social de tener un hijo enfermo. El licenciado Ricardo Montero, en contraste, era un maestro en el arte de la apariencia y el disimulo. En el lujoso barrio de Polanco era visto como un hombre de éxito implacable. Su empresa, Montero Desarrollos Inmobiliarios, construía condominios exclusivos por todo Querétaro y Guadalajara y tenía una imagen de responsabilidad social impecable. Él y su esposa, Isabel, frecuentaban la alta sociedad y daban entrevistas sobre la importancia de la familia. Todo mentira. La riqueza y la fachada de vida perfecta eran para Ricardo más importantes que la vida de su propio hijo. Isabel, la esposa, era una mujer hermosa, pero completamente dominada por la fría ambición del marido. Vivía a la sombra de Ricardo, atrapada en una jaula de oro. Su papel era ser la anfitriona perfecta. El hecho de que el bebé Emilio naciera con problemas de salud era, para ella, una falla personal, una mancha en su perfección. Permitió el abandono por cobardía y por miedo a perder el confort y el estatus social que Ricardo le garantizaba, mostrándose incapaz del amor maternal. La noche avanzó y doña Elena no durmió. Preparó un poco de atole, bebida caliente y espesa a base de maíz, para calentarse y rezó el rosario completo, pidiendo a Nuestra Señora que diera fuerza y salud al bebé. El miedo de no tener cómo costear el tratamiento de la criatura era real, y la idea de confrontar a Ricardo era aterradora, pero el amor maternal que sentía por aquella vida indefensa era mucho mayor que su miedo. Pensó en los años que dedicó a la casa de los Montero y en la ingratitud que recibió. La lealtad de ella había sido recompensada con el abandono del propio hijo de él. «Por el amor de Dios», susurró, apretando el talón de exámenes en sus manos. Sabía que necesitaba ayuda. Sus recursos eran limitados, pero su red de amistades humildes, hechas a lo largo de años en el mercado de Coyoacán y en la iglesia del pueblo, era su verdadera riqueza. Se acordó de Lupita, una exvecina que ahora trabajaba como enfermera en el Hospital General, y que seguramente podría ayudarla a entender aquellos papeles. El peso de la responsabilidad era inmenso para una mujer de su edad, pero mirar el rostro pálido y sereno de Emilio le daba la fuerza que la fe proporciona. Estaba allí como la última línea de defensa entre la vida y la muerte, entre la codicia y el amor incondicional. Era la prueba viva de que la humildad, a menudo, alberga más dignidad y honra que las casonas más caras de Polanco. Se puso la única camisola de lana que tenía y se sentó en su silla mecedora al lado del bebé, acunándolo con una canción de cuna oaxaqueña. En la oscuridad de la noche, mientras Coyoacán dormía bajo la lluvia, la vieja niñera y el bebé enfermo formaban un pacto silencioso de supervivencia y de justicia. El pasado había vuelto para atormentar a Ricardo Montero, y el arma era un pequeño papel en las manos de una mujer a la que él pensó haber silenciado con un cheque. El talón de exámenes, aquel objeto simbólico de toda la traición, era el puente que la ligaba a la verdad. El primer análisis listado era el código de la enfermedad rara de Emilio. El segundo, el código para la prueba de compatibilidad de sangre de los padres biológicos. Elena sabía que para salvar a Emilio tendría que entrar en el mundo de lujo y mentiras de Ricardo e Isabel,
y exponer la podredumbre que existía detrás de aquella fachada perfecta. El desencadenamiento de la injusticia para doña Elena no fue solo el abandono físico del bebé, sino la confirmación de la quiebra moral del hombre que ella consideraba una extensión de sí misma. Ella había invertido 10 años de su vida y todo su corazón en la crianza de Ricardo Montero, enseñándole que la honra y el respeto a la vida valían más que cualquier oro. Ahora, aquel hombre frío, impecable en su traje caro, había escupido en todos los valores que ella le había transmitido, cambiando la vida de su hijo por una fachada de perfección social y una imagen de éxito que valía más que su propia sangre. A la mañana siguiente, Elena fue al mercado municipal de Coyoacán, un lugar vibrante y lleno de gente simple, y usó sus últimas economías para comprar mesiñas, remedios caseras, leche en polvo especial y una pequeña vela para encender en su altar. El movimiento del mercado, con los gritos de los vendedores de elotes, maíz cocido y tacos, y el fuerte olor a especias y frutas frescas, contrastaba con el vacío que sentía en el pecho. El mundo seguía girando, pero la injusticia cometida la noche anterior era un peso insoportable sobre su alma. Buscó a su amiga Lupita García, la enfermera que trabajaba en el turno de la noche en el Hospital General de la CDMX. Lupita, una mujer de Guadalajara con un corazón tan generoso como el de Elena, consiguió un breve encuentro a la hora del almuerzo en la fonda simple donde solían comer tortillas con frijoles. Elena, con las manos temblorosas, mostró el talón de exámenes y contó la historia, comenzando a llorar copiosamente al mencionar el nombre de Ricardo, con una vergüenza que no era de ella. Lupita leyó el documento y su rostro se contorsionó en shock. ¡Ay, por Dios! Elena, este bebé tiene una condición sanguínea muy grave, una de esas enfermedades raras. Necesita cuidados intensivos y lo más importante, este papel de aquí pide una batería de pruebas de compatibilidad de sangre urgente. Se estaban preparando para el tratamiento, pero se rindieron, dijo Lupita indignada. Elena finalmente reveló la verdad y el nombre Montero pesó en el aire como una maldición. La revelación fue un segundo golpe para Elena. No solo Ricardo la había traicionado al abandonar a la criatura, sino que había traicionado la propia vida que él generó. No era solo ingrato, era un asesino en potencia, movido por la vanidad y la codicia. «¡Valga el cielo! ¡Que me valga el cielo!», exclamó Lupita horrorizada, tocándose el pecho. Hacer eso con una criatura tan pequeña, y él, el licenciado, tan rico, con tanto dinero para pagar a los mejores médicos de Monterrey o de donde fuera. Elena sintió que el pecho le ardía. Se había sacrificado para dar a Ricardo un futuro digno. Trabajó sol a sol, abdicando de su propia familia en Oaxaca. ¿Y todo para qué? Para que él se convirtiera en un monstruo que cambiaba la vida de su hijo por la imagen. El dolor era más profundo que la injusticia material. Era el dolor de la traición espiritual, la prueba de que la semilla que ella plantó había sido contaminada por el mal y que el dinero no compra carácter. El plan de Ricardo era simple: abandonar al niño, dejar que muriera y alegar en público que había nacido muerto, preservando así la imagen inmaculada de su familia y de su matrimonio. No contaba con la lealtad inquebrantable de Elena y su amor por Emilio, un niño que para el empresario era solo un error genético. Ricardo creía haberse librado del problema para siempre, volviendo a su vida de lujo en su mansión, sin peso en la conciencia. Mientras Elena y Lupita conversaban, el bebé Emilio, dejado al cuidado de una vecina anciana, tuvo un empeoramiento repentino. Su piel se puso aún más pálida y su respiración más superficial y arrastrada. La ingratitud de Ricardo había puesto la vida del niño en un cronómetro, y el tiempo se estaba agotando. Era necesario actuar rápido, pero con inteligencia, pues confrontar a un hombre poderoso como Ricardo Montero era un riesgo enorme para la pobre e indefensa Elena.
Elena tomó el talón de exámenes nuevamente. El nombre del laboratorio estaba escrito en letras grandes. Se acordó de una conversación superficial que había tenido con Ricardo meses atrás, cuando él había hablado sobre una campaña de donación de sangre para los pobres que él había patrocinado, una de sus acciones de fachada. Se jactó de haber donado su propia sangre y el laboratorio citado en el talón era justamente el responsable de aquella campaña social, lo que podría ser una pista. La niñera sintió entonces que la justicia divina le estaba extendiendo la mano. Si Ricardo había abandonado al bebé por causa de la sangre, tal vez fuera la propia sangre de él la que lo condenaría. Necesitaba la prueba de compatibilidad, pero no podía ir a la mansión a pedir la sangre, ni siquiera podía ir a la policía sin pruebas y sin poner su vida en riesgo. La única manera era usar las pocas muestras que el hospital podría haber guardado de la campaña de caridad. Lupita, tocada por el dolor y la valentía de la vieja amiga, se secó las lágrimas. «No se preocupe, Elena. Yo sé dónde buscar la muestra antigua del licenciado Montero en el archivo del laboratorio. Si él donó para caridad, el hospital debe tener una pequeña parte guardada para emergencias raras». Allí, en ese momento simple y humilde, el plan de justicia nacía en la mente de las dos mujeres, y la prueba de sangre se convertía en el arma moral. La única certeza que Elena tenía era que no desistiría de Emilio. El licenciado había intentado matar la vida y la verdad, pero la fe y el amor maternal de la vieja niñera eran la armadura de Dios. Respiró hondo, agarró el rosario y le dijo a Lupita: «Con el favor de Dios, Ricardo Montero va a pagar por ese pecado, no con dinero, sino con la verdad». El momento de la pista y del gran descubrimiento no vino con un trueno, sino con el sonido discreto de un mensaje de texto en el celular antiguo de doña Elena. Era Lupita, la enfermera amiga, informando que el resultado de la prueba de compatibilidad sanguínea estaba listo. El papel traía los nombres de Elena, de Ricardo Montero y del bebé Emilio, lado a lado, listos para la sentencia de la verdad. Elena sintió el cuerpo entero temblar, y las manos que sostenían el celular estaban húmedas de sudor y ansiedad. Usó el número de teléfono fijo de su vecina, una señora de Veracruz, para llamar a Lupita, pues su celular era de prepago y sin crédito. Lupita, del otro lado de la línea, estaba con la voz embargada, hablando bajo para no ser oída en el hospital. «Elena, prepare su corazón. La prueba reveló una cosa que yo no esperaba. No es solo la enfermedad de Emilio lo que el licenciado quería esconder. Es algo mucho más grave para su imagen». Elena, agarrada a la imagen de la Virgen de Guadalupe, imploró a la amiga: «Hable de una vez, mija, mi hija, forma de cariño. Mi corazón de madrecita no aguanta más tanta espera». Y entonces Lupita soltó la bomba que haría que la estructura de la mansión Montero se agrietara. El resultado indicaba, sin margen para dudas, que Ricardo Montero no era el padre biológico del bebé Emilio. Había incompatibilidad total entre el empresario y el niño, derrumbando la presunción de paternidad que él intentaba esconder. La línea quedó en silencio por largos segundos. Doña Elena sintió un escalofrío en la espalda, una mezcla de horror y de una extraña satisfacción. «No puede ser», susurró, la voz apenas un hilo. El empresario no abandonó a su hijo solo por estar enfermo. Lo abandonó porque el bebé era la prueba viva de la traición de su esposa Isabel. El ADN reveló que Emilio era fruto de una relación extramatrimonial y cargaba una enfermedad rara como su única herencia genética. El abandono en la puerta de la opulencia tenía, por lo tanto, una doble crueldad. Ricardo se libraba de un bebé enfermo y, al mismo tiempo, se libraba de la mancha de honor que el niño representaba en su vida perfecta y controlada. Su mayor preocupación no era la vida de un inocente, sino la invisibilidad social que el divorcio por traición
traería. La verdad era un veneno que afectaría la reputación de él y la de Isabel de forma irreparable. ¿A poco? ¿En serio? ¿De veras? Doña Elena entendió todo. Aquel papel simple, un resultado de laboratorio, era el objeto clave que la transformaba de víctima indefensa en guardiana de un secreto explosivo. Era una bomba moral que, si explotaba en CDMX, haría que los periódicos hablaran por meses, destruyendo la reputación de honestidad y moral familiar que Ricardo tanto apreciaba en su círculo de negocios inmobiliarios en Polanco. La esperanza se reavivó en el corazón de Elena. No tenía dinero, ni poder, pero tenía la verdad. La justicia que ella siempre buscó para el inocente Emilio ahora estaba al alcance de sus manos. Podría usar la información para obligar a Ricardo a actuar, sin necesidad de exponerse a la crueldad de un juicio público. Era la ley del retorno actuando de forma científica e implacable, donde la propia sangre condenaba al hipócrita. Agradeció a Lupita, que le dio el consejo final. Guarde ese papel con su vida, Elena. Usted no tiene un bebé enfermo, tiene una bomba. Úsela con sabiduría, mija, para salvar al niño. El licenciado le teme a todo, pero le tiene pavor a la deshonra. La vieja niñera, con el pequeño Emilio en los brazos y el resultado de la prueba escondido en su rebozo, sabía que la hora de la justicia poética se estaba acercando. Con el resultado de la prueba de ADN en las manos, doña Elena sintió que ya no era una vieja niñera, sino una guerrera de la justicia moral. La verdad le dio una dignidad y una fuerza que no sentía hacía años. El miedo a Ricardo Montero fue sustituido por la indignación y la valentía que la fe y el amor por Emilio le infundían. Sabía que necesitaba orquestar una confrontación, pero sin caer en las trampas de la violencia o del escándalo público, pues la discreción era su única protección. El primer paso fue pedir a Lupita que encontrara un médico especializado en CDMX, un profesional que pudiera tratar la enfermedad rara de Emilio en una clínica de alto nivel. Elena necesitaba probar a Ricardo que ella sabía exactamente lo que el bebé necesitaba y que él era el único que podía pagarlo. Estaba preparando el escenario para el jaque mate, usando la riqueza de él contra la frialdad de él. A la mañana siguiente, en lugar de ir al tianguis a vender sus dulces, doña Elena se vistió con su mejor ropa, se ató su rebozo más bonito y caminó hasta la avenida Francisco Sosa. No tocó el timbre de la mansión Montero. En su lugar, esperó pacientemente afuera, sabiendo que Ricardo saldría para el trabajo en su coche de lujo. La espera fue tensa, pero su paciencia, forjada en años de trabajo duro, era inquebrantable. Cuando el portón de hierro se abrió y el coche de Ricardo se acercó a la salida, Elena se posicionó. No gritó, solo levantó la mano, haciendo una señal simple, pero imperiosa. Ricardo, al verla, frenó bruscamente, con el ceño fruncido de rabia y asombro. Lo último que esperaba era ser confrontado por la vieja niñera que él había juzgado haber descartado para siempre de su vida perfecta. Bajó el vidrio del coche con el rostro contraído de desprecio. «¿Qué quieres, Elena? No tengo tiempo para tus lamentos. Toma el dinero que te di y déjame en paz». Sus palabras eran cuchillas de hielo. Fue el momento exacto en que el giro inesperado se manifestó. Elena, manteniendo la calma, lo miró a los ojos y pronunció la frase que lo hizo temblar. «Yo quiero justicia para Emilio, y sé por qué lo abandonaste, Ricardo. No fue solo por la enfermedad, fue por la vergüenza. Yo sé la verdad sobre su sangre». Ricardo palideció. El aire dentro del coche pareció faltar. Él no sabía cómo la niñera había descubierto el secreto, pero la simple mención a la palabra sangre y la forma en que ella la dijo, con total convicción, bastó para que él supiera que ella tenía la prueba. El temor de tener su imagen destruida, de ser expuesto a la sociedad como un hombre traicionado y cobarde,
era mayor que el amor que él nunca sintió por su hijo. El empresario, desesperado, le ordenó al chofer que se fuera y a Elena que entrara en la mansión por una puerta lateral para una conversación íntima y secreta. La condujo a la opulenta sala de estar, llena de mármol y silencio. En el corazón de la riqueza y la mentira, él confrontó la verdad encarnada en una vieja pobre. La amenazó, pero Elena solo sacó del rebozo el sobre con el resultado de la prueba, entregándoselo. Ricardo abrió el sobre, leyendo las conclusiones en español. Su nombre, Ricardo Montero, era incompatible. La furia se mezcló con el pánico. El bebé era innegablemente la prueba viva de que Isabel lo había traicionado. El abandono, que él pensó ser su secreto, ahora se convertía en la debilidad que una simple niñera podía usar para destruirlo. Quien siembra el mal, cosecha la tormenta, dijo Elena, con la voz firme. Abandonaste a un inocente por causa de tu vanidad, y ahora ese mismo abandono te está condenando a la deshonra. Ella no pidió dinero para sí, solo el tratamiento completo para Emilio, en nombre del padre biológico, y una pensión vitalicia para el bebé, con ella como responsable legal. La condición de Elena era clara: o él financiaba el tratamiento y la pensión en secreto absoluto, manteniendo la máscara de respeto y honestidad, o ella llevaría la prueba y toda la historia al periódico de mayor circulación, revelando el abandono y la traición de Isabel. La ley del retorno había llegado, y la punición de Ricardo sería tener que pagar anónimamente por la vida que él intentó matar. Él miró a la vieja niñera, a la que había subestimado. Ella era el ángel protector inesperado del bebé y la jueza moral de su vida. El terror de perder su estatus social, sus negocios en León y Puebla, era más fuerte que su frialdad. Tuvo que rendirse, forzado por la valentía y la verdad simple de una mujer del pueblo. La escena decisiva ocurrió en la suntuosa sala de estar de los Montero, con Ricardo e Isabel sentados en sofás de cuero caros, y doña Elena en una butaca lateral, en el papel de jueza. Ricardo, humillado, gesticulaba, intentando negociar los términos. Isabel, pálida y con la mirada vacía, no se atrevía a encarar ni al marido ni a la niñera. El silencio de la mansión era roto solo por la voz grave y determinada de Elena, que dictaba las reglas. El tratamiento de Emilio debe comenzar mañana, en la mejor clínica de CDMX, y todos los costos, absolutamente todos, serán pagados por usted, licenciado Montero, afirmó Elena, manteniendo el tono firme. El registro del bebé será modificado. Yo seré la responsable legal, y usted no tendrá ningún contacto ni crédito por salvar su vida. El mundo nunca sabrá que usted hizo el bien. Su castigo es su obligación en el anonimato. Ricardo intentó argumentar, mencionando la cantidad exorbitante de la pensión vitalicia que ella exigía para el bebé, pero Elena lo cortó con una mirada que valía más que 1000 palabras. Si usted gastó ese dinero para comprar la fachada de honestidad, gastará ahora para comprar su silencio y el nuestro. Usted prefirió la imagen a la vida, y ahora la vida lo obligará a pagar por debajo de la mesa. Isabel finalmente rompió el silencio, implorando: «Por favor, Elena, no podemos dejar que el mundo sepa esto. Mi padre quedaría deshonrado. Prometo que cuidaremos de usted». Elena la encaró con compasión y desprecio. «Usted tuvo su oportunidad, mija. Su hijo se estaba muriendo de frío en el portón y usted estaba en la ventana. Su amor no vale el aire que respira. Emilio no necesita su promesa, necesita su dinero, y lo tendrá, sin su afecto vacío». El golpe de gracia vino de Elena al revelar que ya había iniciado los procedimientos para la custodia. Tomó el resultado del ADN y lo puso encima de la mesa de mármol, justo enfrente de Ricardo. «La única cosa que usted gana con este acuerdo es la garantía de que este papel, que prueba la traición de su esposa y su cobardía, no será entregado a un juez ni a un periodista.
Usted puede mantener su mentira para el mundo, pero sabrá la verdad en su alma. Ricardo Montero, el hombre que siempre controló todo en su vida, tuvo que firmar los papeles de financiamiento y de pensión con las manos temblándole. Se vio forzado a destinar su riqueza al bien que él intentó destruir. La satisfacción de Elena no era por el dinero, sino por la victoria moral incuestionable. Ella había obligado al ingrato a hacer justicia, probando que la dignidad de la vejez valía más que toda la codicia del empresario. Al levantarse, doña Elena miró el lujo vacío de la mansión, que más parecía un mausoleo. Había salido de la pobreza y el abandono para entrar en el escenario de la opulencia y la mentira, y salía victoriosa. No llevó nada más que su dignidad y el compromiso de salvación del bebé, el verdadero tesoro de esa historia. La justicia había sido hecha de forma discreta pero implacable, con el favor de Dios. La niñera dejó la mansión Montero por la misma puerta lateral, pero ahora caminaba con la cabeza erguida. El bebé Emilio, aunque enfermo, era ahora el más rico de todos, pues tenía una madre de corazón y recursos garantizados. La venganza de Elena era dulce y moral. El empresario sería el proveedor anónimo, eternamente rehén de la verdad, sin jamás recibir el reconocimiento que tanto apreciaba. El desenlace de la historia encontró a doña Elena en su casita simple, pero ahora repleta de una paz duramente conquistada. Emilio, con el tratamiento pagado anónimamente por Ricardo Montero, comenzó a recuperarse. El llanto débil fue sustituido por un sonido más fuerte y saludable, y la palidez dio lugar a un tono rosado. Elena lo criaba con el amor incondicional de una abuela, sabiendo que la riqueza de Ricardo estaba siendo usada para el bien, una hazaña que él jamás habría realizado por cuenta propia. La justicia había sido hecha. El licenciado Montero y su esposa Isabel permanecieron presos en su jaula de oro, con el matrimonio deshecho en secreto y la imagen social intacta, pero el alma destrozada. Ricardo se convirtió en el proveedor forzado, condenado a pagar por la vida que intentó destruir sin el beneficio del reconocimiento público que tanto anhelaba. Con cada transferencia bancaria para el tratamiento del bebé, era recordado de su cobardía y de su deshonra. El precio de su silencio era la prueba de que la ley del retorno actúa de formas misteriosas. La moraleja de la historia que Elena cargaba en el corazón era clara. La verdadera riqueza no reside en los mármoles y en los trajes caros de Polanco, sino en la lealtad y en la capacidad de amar a un inocente, valores que ella había preservado en su vida de sacrificio. El sacrificio de los padres, el miedo al abandono y la necesidad de justicia fueron validados. La fe de Elena, puesta a prueba al límite, fue recompensada con la salvación de Emilio y la punición sutil pero implacable del ingrato. La vida siempre recompensa a quien ama de verdad. La fe de doña Elena le garantizó paz y la alegría de criar a su nieto de corazón. El hombre que abandonó a su propio hijo por vanidad fue forzado a financiar la vida, probando que Dios nunca abandona a sus hijos y que la justicia divina siempre prevalece. Si esta historia te emocionó, compártela con tu familia y escribe Amén en los comentarios si crees en la justicia divina.